Buenos días para todos, muchas bendiciones. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Traemos hoy una reflexión, una meditación de la palabra, entendiendo que como pueblo inmigrante cristiano o no, debemos entender, conocer y comprender que asidos al Señor todo nos es posible, todo nos es más soportable, todo nos es mucho más llevadero. Y transmitimos esto a la comunidad cristiana en general, pero sobre todo a la comunidad inmigrante. Hay muchos inmigrantes en Brasil que son cristianos y no se están congregando por una u otra razón. Hay muchos inmigrantes que a veces no se congregan porque la diversidad que ven en las iglesias, primeramente tienen el idioma que no es que no lo entiendas, pero que es como una barrera que existe, que es real. Segundo, tienes el tiempo, que a veces es como algo a lo que nos aferramos para buscar una justificación para no asistir. Y también la diversidad, bien, dentro del cristianismo en Brasil. Pero hoy les traigo un mensaje para animarnos y para exhortarnos a entender que como cristianos, si estamos aquí no nos estamos congregando, el Señor nos llama a congregarnos. Como cristianos, el Señor nos llama a conocer su palabra. Y conociendo su palabra podemos entender en qué iglesia podemos congregarnos o no, porque no es solamente asistir a un templo, no es solamente escuchar una predicación, es que todo venga alineado con el propósito que Dios nos dejó para cada uno de nosotros. Y aquel que no es cristiano, bueno, puede escucharlo y puede entender un poco más acerca de la cosmovisión cristiana y de qué es lo que nos planteamos como cristianos evangélicos. Bien, en este mundo actual tan difícil para todos, pero que entendiendo que con la ayuda del Señor es mucho más llevadero. Vamos a leer primero Juan 14, del 1 al 6, después voy a estar exponiendo algunas cuestiones importantes para que debemos conocer, tanto desde el punto de vista espiritual como para poder congregarnos en un lugar determinado dentro de tanta diversidad cristiana que existe. ¿Cuál es el camino a escoger? Dice Juan 14, del 1 al 6, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto estaba diciendo Jesucristo, pero entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tema es bastante aparentemente explícito, es claro, pero se puede elaborar de ahí toda una serie de ideas y de mensajes positivos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe. En el caso de hoy voy a hablarle de la figura de Jesucristo de una manera muy sucinta, muy escueta, pero que nos lleve a tomar una decisión, a tener una idea de quién estamos hablando. Primeramente, Jesucristo es el centro de la vida cristiana, porque es el centro de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a leer la palabra, ya a partir del primer libro, en Génesis, aparece un texto donde la figura del Señor se realza, ¿no?, como aquel que vendría a contender con el enemigo de nuestras almas. Cuando leemos Génesis 3:15, vemos que existe un conflicto entre el bien y el mal. Y se los insto para que los lean, busquen en Génesis 3:15. Y existe también
un conflicto que va a ser constante hasta que el Señor venga entre Satanás y el pueblo de Dios, que es la iglesia, donde saldría vencedor, por supuesto, el Señor. Y el Señor nos está diciendo aquí en esta palabra que leímos, que fue a preparar morada para cada uno de nosotros y que solamente Él es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, cuando el Señor nos insta a predicar el Evangelio, Él nos está llamando a predicar ese texto de la Escritura que es realmente sublime, revelador y que nos llena de tanta esperanza. Los evangelios son las buenas nuevas. Los evangelios son la palabra de salvación. Cuando vemos los evangelios y vemos ahí desde el primer evangelio de Mateo hasta Juan, vamos a ver que el Señor los evangelios nos muestran la vida de Jesús en la tierra. Nació como obra del Espíritu Santo en una mujer virgen, creció como un niño normal, acudió a la sinagoga a hablar de la palabra, llevó un ministerio terrenal que comenzó a sus 33 años aproximadamente. Buscó y capacitó a 12 discípulos porque sabía que su vida en la tierra dentro de poco sería cortada, sería limitada. Los capacitó, los preparó y después ya fue crucificado. Crucificado de una manera verdaderamente en aquel tiempo la crucifixión era considerada como algo que solo se le hacía a personas de un calibre moral o un calibre personal muy malo. Fue crucificado y enterrado, pero la gloria del Señor se manifestó y fue levantado al tercer día. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dicen los evangelios, que nos traen un evangelio de vida. Cuando Jesús vence en la cruz, y eso es antagónico, muerto y expirando, está venciendo a la muerte, está cargando el pecado tuyo y el pecado mío para hacer un pago por nuestras malas acciones, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces nos hace a nosotros verle a Él como aquel que vino a traernos la salvación, aquel que vino a brindarnos la oportunidad de más allá de esta vida poder convivir con Él en esas moradas que Él vino a preparar. Es decir, que Jesús es el centro del Evangelio. Tú puedes predicar cualquier otra cosa con una enseñanza. Puedes predicar cualquier otro texto del Antiguo o del Nuevo Testamento con un enfoque a preparar a la congregación para determinadas situaciones. Pero si Jesús no es el centro de tu predicación, si Jesús no es el centro de tu vida, vana es tu predicación, vano es lo que estás recibiendo, vano es lo que estás escuchando. ¿Entiendes? Tiene que ser Jesús el centro, porque es el centro de la palabra de Dios y es el centro de la historia de la humanidad. Recuerdo de cuando mucho más pequeño íbamos a la escuela, los libros de historia, cuando clasificaban un suceso, lo marcaban así: antes de Jesucristo, después de Jesucristo. El hombre después se volvió con tanto conocimiento y la ciencia se impone y se imponen preceptos y conceptos a todos los niveles del Estado, de las universidades, de la enseñanza. Y aquello desapareció con el tiempo. Ya no se hablaba de antes de Cristo y después de Cristo. Pero para nosotros, Cristo marcó un antes y un después. Tanto en la historia como en nuestra vida. Cuando Cristo llega a nosotros, todo cambia y todo se hace diferente. Entonces, Cristo es el tema central. La vida de Cristo debe verse en nosotros. ¿Cómo debe vivir una persona en Cristo? Como vivió Cristo. Cristo no reunió millones de dinero, reunió miles de seguidores. Sin embargo, todos los que le seguían, no le siguieron hasta el final. E incluso de los que le siguieron hasta el final, hubo algunos que le negaron. Pero Cristo es el centro. Sigue siendo, fue el centro antes, el centro hoy, va a ser el centro mañana. Por eso, mis hermanos, Él nos dice que es el camino. No hay otro camino. Te pueden mostrar un ángel delante de ti. Y ese ángel abrir la boca y decirte algo
Y cuando tú lees la palabra, no hasta acorde a la palabra, anatema, es mentira del diablo. Te pueden mostrar lo más bello del mundo y tú ver en ellos reflejado tal vez, esto sí, esto es cosa de Dios, mira qué belleza. Si no está acorde a la palabra, es mentira. Cristo sigue siendo el centro y Cristo vive una vida natural como un ser humano, siendo Dios. Se despojó, dejó a un lado su divinidad, la puso aquí. Voy a mostrarle al ser humano que yo como ser humano puedo vivir y puedo llegar a alcanzar, a cumplir mi propósito como el Padre lo tuvo con él. Entonces, mis hermanos, puedes asistir a una mega iglesia con toda la parafernalia tecnológica más avanzada. Miles de personas vitoreando, escuchando, cantando. Pero si Cristo no está en el centro de esa iglesia, de nada te sirve. Tiene que estar en el centro de la predicación de la palabra. Tiene que estar en el centro de la vida de los que dirigen la iglesia. Tiene que estar en el centro de cada una de las personas que ahí asisten. Nada sirve si no es así. Puedes congregarte en una iglesia y bailar y saltar y llevar tus emociones al límite, que cuando termine te sientas, oh, qué bien estuvo todo. Pero si Cristo no es el centro, después de saltar y bailar y brincar, si Cristo no se predica, si no se predica la palabra de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, de la oferta que Dios te da y de la demanda que te hace de santidad, de vivir conforme a los mandamientos de Dios, de nada sirve. Puedes estar años asistiendo a esa iglesia, cantar las canciones más lindas, saltar y exaltarte, llenarte de júbilo, pero todo es vacío porque Cristo no es el centro. Puedes vestirte con el traje más bonito, la corbata más llamativa, los zapatos más brillosos, ponerte tu Biblia bajo el brazo y la gente verte como algo excepcional. Pero si Cristo en ti no es el centro, de nada te sirve. Por eso, mis hermanos, muchas iglesias, algunas iglesias hoy están buscando personas very important persons, personas importantes que acudan a estas iglesias. Detrás de esto hay toda una tergiversación del evangelio. Que acudan allí y que dejen su ofrenda. Hay iglesias en las que tú vas y ya desde que llegas te ponen el código para que tú pases tu tarjeta o a través de tu teléfono hagas tu depósito. Hay iglesias que son más sencillas, pero simplemente no te predican a Jesucristo. Brincan, saltan, dan nuevas profecías y aparentemente se mueve el Espíritu de Dios, pero Cristo no es el centro. Si vas a un lugar así, tú inmigrante que estás aquí, que no sabes a dónde ir, que vas a una iglesia y te mueves para la otra, te sientes limitado por el idioma, entiendes, pero hay cosas que no comprendes, hay cosas que son propias de esta parte del sur. El comportamiento, tal vez, algunas contradicciones, pero el cristiano es cristiano donde quiera. El cristiano, la Biblia es Biblia en cualquier lugar del mundo. Y el comportamiento del hombre de Dios y la mujer de Dios debe ser la misma en cualquier lugar del mundo, porque es la misma palabra, es el mismo espíritu para todos. Entonces, si llegamos a una iglesia y vemos estas cosas, una iglesia enorme con toda la tecnología, pero Cristo no está, no sé, puedes quedarte, pero no creo que logres nada, ni avance espiritual, ni conocimiento de la palabra, ni un seguimiento de tu pastor. ¿Me entiendes? Si vamos a otra iglesia en que saltas, brincas, te sientes como la persona más dichosa del mundo en ese momento, y después que pasan las emociones,
llega el otro día y no escuchaste una palabra que te anime a seguir, que te llegue a lo más profundo, que te anime a leer la Escritura, que te anime a tener un tiempo de devoción y agradecimiento al Señor, de nada sirve. Puedes también ser la persona que acudas a la iglesia de cualquier manera, o bien con un pantalón lleno de huecos, o bien con ropa como se viste el mundo. No te lo recomiendo, no estás haciendo como yo hice. No, tampoco debe ir vestido con un vestido que llegue al piso, con una corbata y un traje. Y si lo haces, los dos extremos son totalmente opuestos. Y si no tienes con ello la convicción de que Cristo es el centro de tu vida, de que Cristo es el centro de esa congregación, de que Cristo es el centro de lo que se predica, de nada sirve. Entonces, mis hermanos, eso. Estamos ante personas que quieren ser los más importantes. Personas que predican que quieren ser importantes. Miembros que acuden que quieren ser importantes. Asientos que se separan para personas importantes. Pero el más importante en nuestra vida espiritual, el más importante porque lo revela la palabra, el más importante, la persona más importante de nuestra vida cristiana, se llama Cristo Jesús. Todo lo demás, por grande que sea, puedes ponerlo a un lado. Él es el camino, no hay otro. Ese camino estrecho, angosto, no es fácil. Ese camino, pero es el único. Puedes encontrar atajos en el camino, más anchos, más placenteros, más cómodos, más espirituales aparentemente. Pero son solamente eso, atajos. Cristo es el camino. Él es la verdad. Puedes encontrar filosofías muy bonitas, palabras de hombres muy elaboradas, pero la única verdad es Jesucristo. Y Él es la vida. Puedes amar la vela y el vaso de agua. Puedes llevar un amuleto en el bolsillo si no eres cristiano. Y si eres cristiano, puedes llevar tu Biblia bajo el brazo por decenas de años, ponerla bajo la almohada. Pero eso no te salva. El único camino al Padre es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nada, los animo a eso. Si eres inmigrante y estás aquí en Casillas, busca una iglesia cristocéntrica que predique la palabra, pero que también las personas se comporten como aquel que vino a dar la vida por nuestros pecados. Y si eres inmigrante y ya eres cristiano, recuerda esto. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente en uno tenemos vida eterna, y ese es en nuestro Señor Jesucristo. La única verdad y verdadera persona importante cuando llegamos al templo, cuando debemos rendirle todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Que Dios los bendiga y que este video les sirva de exhortación tanto a los creyentes como a aquellos que no lo son. Muchas bendiciones y nos vemos próximamente.